Hola amiguis, ¿qué tal? Bueno, pues venimos hoy con un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del maltrato hereditario o generacional, ¿vale? Que se suele dar mucho en familias, pues, ¿no? donde hay con el tema del maltrato hereditario o generacional o como lo queráis ver, ¿vale? Vamos a ver, voy a parar. Bueno, ya estoy aquí. A ver, en el tema del maltrato y eso, no me lo he preparado así tampoco, nunca me lo preparo, pero a ver cómo sale, porque a lo mejor doy un poco de vuelta. En el tema maltrato, muchas veces nos han dicho que de normalmente se veía más en temas de mujeres y tal, pero también se ve con los hombres. Si tú, por ejemplo, eres hija de una mujer maltratada, ¿vale? Pues es mucho más fácil que cuando tú llegues a adulta o a más mayor, a ti te resulte familiar y entonces repitas la historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa niña se ha acostumbrado a ver eso como normal, ¿vale? El ver una cosa como normal o anormal, ¿vale? También pasa por cómo de normal o anormal lo ves. Me explico. Por ejemplo, hay gente que, que si hay un maltrato físico lo ve muy claro, 1-11, si ve el maltrato físico lo ve muy claro, pero a lo mejor, ¿vale? Vamos a suponer su madre se defendió del maltrato físico, pero durante un montón de años soportó maltrato emocional o maltrato verbal, por ejemplo. ¿Qué pasa? Esa niña, he puesto el caso de la niña porque a mí cuando me lo enseñaron fue con mujeres, pero que ahora pondré un ejemplo para hombres, ¿vale? Entonces esa niña, por ejemplo, dice, vale, no me están pegando, y si se enfada un poco esa persona o lo que sea, eso es normal. La gente se enfada y a veces se insulta y esas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor su madre le mostró que había que hacer algo cuando llegaba a lo físico, pero antes no, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está acostumbrada al maltrato, está acostumbrada a la inestabilidad. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿vale? Vamos a ir hablando de hombres y mujeres porque creo que es importante entender que los hombres también están sufriendo esto, ¿vale? Que a lo mejor es algo menos. Es que tampoco a lo mejor es que sea menor la cantidad, sino que muchas veces identificamos como psicópata o narcisista más a los hombres porque tienen ese componente masculino, pero es que las mujeres también, lo que pasa es que lo muestran de otras maneras, ¿vale? La mayoría de un modo mucho más encubierto y mucho más florecilla del campo, ¿vale? Como yo digo, en plan, oh, soy cookie, soy mona, soy y no, y luego cierran la puerta y es un monstruito. Entonces, bueno, vale, supongamos en el caso de un hombre que el hijo está acostumbrado a que el padre es, vamos a suponer, el único que trabaja, tienen asistenta, tienen todo, entonces la madre lo único que hace es preocuparse de ella, a lo mejor puede estar muy mona, que no digo yo que todos los casos sean así, ¿vale? Pero voy a ir un poquito más lejos y ya está, entonces solo se encarga de ella misma y cuando llega a la casa está todo el día liándola porque esa frustración que de todos modos tiene no puede, como todo está tan bien, pagado por el marido, pero bueno, como todo está tan bien, luego esa frustración que tienen natural pues la desahogan en casa con ellos. Por ejemplo, eso sería un ejemplo de una psicópata bastante común, ¿vale? Y no estoy diciendo que todo hombre o mujer que no trabaje es porque no, porque hay veces que a las personas, por ejemplo, les interesa esa situación, ¿vale? Porque, no sé, ven ese estilo de crianza si tienen hijos mejor, o yo qué sé, esa persona trabaja pero de vez en cuando, o esa persona X, aquí no hay que meterse. Aquí lo que tenemos que ver es la falta de empatía y
cómo, pese a que todo esté bien para ellos, ¿vale? Tienen estos ataques de ira y ataque directamente a la persona, a las personas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese hijo o esa hija que ha visto que eso es normal, ese hijo o esa hija que ha aprendido, en verdad, que hay que ser suavecito, que cuando la persona se empiece a enfadar no hay que liarla, como hay que... No, y es raro que una persona se enfade cuando todo está bien, por ejemplo. O sea, es raro que una mujer esté histérica cuando todo está bien o cuando, no sé, es la vida normal, ¿vale? O es raro que un hombre, por ejemplo, siempre esté gritándole a la mujer cuando el jefe le toca las narices, ¿vale? Entonces, esos hijos, ¿vale? Ven que hay casos o entienden que hay algunas circunstancias en las que es normal llegar a mostrar esos ataques de ira bueno, pues lo que hacen esta gente, ¿vale? Esos ataques hacia la persona. Eso hace que se herede. ¿Por qué? Pues porque lo has mamado, ¿entiendes? Desde que eres chico, tú has entendido que hay gente que hace eso, ¿vale? Eso desde el punto de vista a lo mejor del que lo vive desde la empatía, ¿vale? Tú como eres un ser empático y has visto que dependiendo de la circunstancia es normal llegar a cierto nivel de frustración o explotar o bueno, como lo queráis ver, ¿vale? Pues claro, va a buscar algo mejor, pero algo mejor no tiene por qué ser algo sano, ¿entiendes? Entonces, como está familiarizado con esa porquería, es mucho más fácil, primero, que le hagan un love bombing. ¿Por qué? Porque lo que tiene para comparar es una porquería, básicamente. Y después también es normal que le vaya metiendo poco a poco en una situación de un maltrato ya más fuerte. ¿Por qué? Porque si el maltrato suavito tú lo soportas, se te puede moldear. Se te puede moldear. Y si lo que tú entiendes es que el maltrato está mal, en plan insulto o a mí, por ejemplo, me pasaba eso, ¿no? Yo hace años, yo decía, vale, el maltrato físico es maltrato físico, el maltrato verbal también, pero a lo mejor la frialdad o el abandono emocional, el silencio, no llegaba a verlo como una bandera roja. ¿Por qué? Porque, a ver, si por ejemplo tú entiendes que lo malo son los gritos, los insultos y no sé qué, cuando hay silencio, a lo mejor a ti te puede dar la sensación de que en cierto modo hay paz. Pero claro, no hay paz porque sigue habiendo una ansiedad. ¿Qué pasa? Que si tú eso tampoco lo ves como una bandera roja, luego puede ir escalando, ¿entiendes? Luego se puede ir escalando y ya así verte en situaciones más chungas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, bueno, una persona fría. Pero no es que sea una persona fría, es que una persona que a lo mejor todavía no se le ha ido el melón, ¿entiendes? Y luego se le va. Entonces sí hay que estar bastante atento porque a veces solo vemos el maltrato muy evidente y el que no es evidente no lo vemos. Esto da un poquito de yuyu, ¿eh? Un poquito, porque el otro día, ¿vale? El otro día, por ejemplo, yo estuve hablando era una psicóloga infantil. No voy a decir por qué, en qué situación, en qué contexto, ni nada. Solamente yo estaba hablando yo con una psicóloga especializada en el tema infantil. Vale. Total, yo le empecé a hablar del tema de narcisismo y psicopatía a esta psicóloga infantil. Esta psicóloga infantil trabaja si hace más cosas, no sé, pero trabaja en la seguridad social aquí, ¿vale? Entonces, yo le empecé a hablar y ella no tenía ni pajolera idea de nada. Y le pregunté directamente porque le estaba hablando le estaba diciendo sí, porque es que esto es un hoovering, no sé qué tal, y me dice el qué, y yo era como que digo, esta tía no se está enterando de nada. Y le digo, ¿tú sabes lo que es un hoovering? Y me dice, no. Y le digo, ¿tú has estudiado? Y digo, tú eres psicóloga, ¿no? Y me dice, sí. Y le digo, vale. Digo, ¿y tú has estudiado el tema de psicopatía, narcisismo? No, hombre, a ver, algo, pero que tú no tienes por qué saber todo, no sé qué. Y digo, pero vamos a ver, si esto es el maltrato más grande, tú no sabes nada de esto.
No digo, no sabe lo que es un love bombing, no sabe lo que es una triangulación, no sabe... No. Es decir, si vosotros lleváis a vuestro alguien o a vosotros o necesitáis que alguien analice algo, puede ser que ni siquiera los profesionales lo sepan. Es la putadilla. Entonces, a lo mejor necesitáis ayuda. Por eso tantas veces a lo mejor confunden los diagnósticos, ¿no? Tú imagínate si una psicóloga infantil no tiene ni puñetera idea del maltrato y el abuso narcisista, nada, o sea, no sabía nada de abuso narcisista, y la gran mayoría de padres que maltratan hijos es con abuso narcisista, porque vamos a ver, si no, lo normal es que tú no maltrates a tu hijo. Lo más normal es que tú no maltrates a tu hijo. Entonces, claro, tú no sabes nada de narcisismo, tú no sabes nada de psicopatía, te llega allí un niño con signos de abuso narcisista, tú no conoces el abuso narcisista, el padre, la madre se pone bien puesto, pues ya está. ¿Entendéis el peligro que hay? O sea, ya no solo es por el ejemplo, que es lo que estaba explicando antes, que es que sí moldea la mente. Sí moldea la mente. Pero es que el problema mayor es que se moldea la mente y no hay profesionales especializados para volver a ponerla en el estado que estaba antes. Es decir, si necesitáis un profesional o lo que sea, en tema vuestro particular vais a tener que ir a un experto, es decir, alguien que verdaderamente se dedique al tema psicopatía o narcisismo. ¿Por qué? Porque si os vais a lo mejor a la seguridad social no van a tener ni idea de nada de esto. Muchos no van a tener ni idea, entonces vais a tener que ir con un profesional que se haya especializado en ese tema para que entiendan o que entienda lo que estáis pasando, ¿vale? Después, por otro lado, ya os podréis imaginar qué tipo de defensa o protección hay si ni siquiera nadie lo ve. Si nadie lo ve y te pueden meter en esa situación y nadie te puede sacar de ella, es decir, ¿qué le está pasando a la sociedad? ¿Qué le está pasando a la sociedad? O sea, esto no se exige que se sepa. Ahí hay gente intentando analizar. No todos los niños van a decir, aunque lo hayan abusado en plan de otras cosas, no todos los niños lo dicen. Y si una persona no tiene ni puñetera idea de nada de esto, lo más normal es que erre en el diagnóstico y en la terapia y en todo. En todo. ¿Vale? Entonces, por eso se hereda el maltrato. Porque no se sabe. No se sabe, o si se sabe no te ayudan, ¿vale? Que no sé si habéis visto el vídeo anterior, porque este vídeo supongo que saldrá después del siguiente, que ya lo tengo preparado. Pero bueno, no lo he subido todavía. Ya para. Entonces, situación. Para los que lo viven desde la empatía, es mucho más fácil que sean futuras víctimas. Y desde los que no tienen empatía y lo vivan desde el narcisismo o la psicopatía, pues aprenderán cómo maltratar mejor porque observan al ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú permites que... Yo sé que esto, pero es que yo estoy aquí porque mi intención es que esto cambie. Entonces, quedará muy mal que se hable de esto o no, pero es la realidad, es la realidad. Vamos a ver. No se debe dejar que los niños compartan tiempo con psicópatas y narcisistas. ¿Qué no se entiende de eso? ¿Qué no se entiende de eso? ¿Psicológicamente es bueno o es malo? Es malo. ¿Para quién es malo? Para todos. Para todos. Si lo vive desde la empatía, es malo porque le van a poder victimizar luego mucho más fácilmente, ¿vale? Y si es una persona, niño, ser que ya nace sin empatía o que va por ese camino del narcisismo, pues entonces aprenderá a maltratar mejor. ¿Qué no se entiende de que esto debe evitarse?
Vale, ¿qué sucede? Que ahora volvamos al punto anterior. Los expertos o los psicólogos no saben, los expertos sí, ¿no? Los especialistas, pero los que supuestamente tienen que entender sobre maltrato y todo eso no tienen ni puñetera idea. ¿Qué pasa? Que si no tienen ni puñetera idea y por otro lado no hay ningún tipo de regulación ni legalidad frente a esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que los niños del mundo tengan el mal ejemplo. Entonces luego llegan adultos y repiten exactamente el mismo patrón. Entonces el mundo podría llevar milenios viviendo feliz. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden educar bien son aquellos que tienen empatía. Entonces, no es lógico que la sociedad se dé cuenta de esto y diga, estamos haciendo el lila. No sé, yo lo he pensado. ¿No habrá más gente que lo esté pensando también? ¿No estamos haciendo el lila? ¿Queréis que acabe el maltrato? Bien, bien. Hay que identificar todos los tipos de maltrato, ¿vale? Los que están ahí para sacarte del sufrimiento deberían saber sobre estos tipos de malos tratos, ¿no? Digo yo. Bueno, pues como no saben, no te pueden sacar. Y como no te pueden sacar, cuando llegas adulto, ¿qué pasa? Que el que lo ha vivido desde la empatía se junta con el que lo ha vivido desde el narcisismo, ¿vale? Aquí esto lo explica súper bien Ross Rosenberg, no sé si es un libro o qué, yo lo vi en un vídeo, el síndrome del imán humano, ¿vale? Buscar a Ross Rosenberg y mirarlo porque esto lo explica genial, es que lo explica genial esto, o sea, es eso. Si tú lo vives desde la empatía y estás acostumbrado a que te machaquen o a dar de más o a entender de más al que la está liando cuando llegues adulto y eso por un lado, por el otro lado, el que lo ha vivido desde la falta de empatía o desde el ego, ¿vale? ¿A qué está acostumbrado? A que se lo den porque sí. A ver, cuando un niño, una persona se acostumbra a guardar silencio, a callarse, a mostrarse buenecito para que no explote el malo, esa personita en su mente acepta que el otro tiene más poder que él. A ver, si alguien no tiene más poder que tú, a ver, aquí, esto desde que uno es chico, desde que uno es chiquitillo, aquí viene una mosca y te está tocando los mengues y tú estás haciendo así, para que la mosca se vaya, ¿vale? Y tú estás haciendo así todo lo que tú quieras. Si la mosca es de las cojoneras, uno coge la alpargata y le endiña a la mosca. ¿Por qué? Porque se te está metiendo en la boca, te está dando asco, te está molestando, te quiere chupar el ojo, ¿vale? Entonces uno le endiña a la mosca. Bien, ¿por qué? Porque la ves, no ves que tenga más poder que tú la mosca. Es más, estás viendo que te está molestando, entonces tú la quitas de un manotazo. Vale. Ese ser entiende que hay seres que tienen más poder que él, que pueden dañarle y que es mejor que se calle. Cuando es un simple humano, ¿qué pasa? Es cuando eres a lo mejor pequeño, pues tú ves a tu padre o a tu madre muy grande. Y en ese momento es cierto, hay muchos progenitores que, ¿vale? A sus hijos. Entonces, en ese momento, ya, pero es que cuando llegas adulto, sigue teniendo el mismo patrón en la cabeza. Y como sigues teniendo el mismo patrón en la cabeza, ¿qué pasa? Que el que se crió desde el punto de vista narcisista, al que se crió desde el punto de vista de la empatía, le pone en unas situaciones, ¿vale? O le dice unas cosas o lo trata de una manera similar a lo que ella vio que era normal, o él, ¿vale? En la infancia. Entonces, ¿qué hace? Lo entiende. Ese es el problema, que lo entiende y encima se compadece porque dice, pobrecito, pobrecita, tiene un mal día. ¿Qué mal día? Ni que nada, que te está maltratando, ¿no? ¿Me entiende? Pero no lo reconoce, no se da cuenta, ¿vale? Que yo antes tampoco, ¿vale? Tú no te das cuenta y entonces ahí, pum, te machaca. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mismo maltrato, pues, se hereda. Y a lo mejor, pues, otros toman el ejemplo, ¿vale? Entonces tienes que estar muy atento para identificar todos los tipos de maltratos que pueden haber, ¿vale? Entonces por eso que en pleno siglo XXI que estamos, ¿me entiendes? Esto siga sucediendo. O sea, esto ya con toda la información que hay,
con todo lo que nos han dicho, con todo eso, esto ya debería de haber terminado, ¿no? Digo yo, no, esto ya debería de haber terminado. Porque si ya se sabe, entonces, si a ti te vienen en los colegios a decir que no hay que sufrir, que no hay que aguantar maltrato y no sé qué, no sé cuánto, y tú te sientes mal o tú tienes problemas gordos. A ver, yo por ejemplo, es que aquí me voy a meter mucho y no me quiero meter, pero yo por ejemplo, por mi pie fui al psicólogo, yo tenía 16. Cuando yo por mi pie decidí ir al psicólogo. Eh, esa persona no podía ayudar porque esa persona no sabía ni de lo que hablaba. Y lo voy a dejar ahí. Esa persona no sabía ni de lo que hablaba, ni lo que veía, ni nada. Pero tal cual yo le estaba diciendo todas las situaciones. Tal cual. Y vamos, yo ya te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que si eso no cambia, pues a ti te pueden estar diciendo, mira, esto está mal, esto tal, esto cual, y tú dices, vale. Y ahora tú te vas a un centro de salud, tú te vas a contar tu problema, no sé, o a un coordinador o lo que sea, y como nadie entiende nada y todo lo ve muy normal y resulta que aparentemente todos están en su correcta posición y haciéndolo todo muy bien, pues nadie se entera de nada. Y si nadie se entera de nada y se normaliza, que es lo que se está haciendo, por eso digo que hace falta regulación y leyes, ¿vale? Si se normaliza, cuando tú llegas adulto, pues para ti es normal. ¿Y entonces qué pasa? Porque te pueden maltratar. O te crees que puedes maltratar. En el caso del narcisista o el psicópata, la narcisista o la psicópata. ¿Vale? Voy a empezar a hacer mucho esto de decir que ambos pueden ser maltratadores. Porque no me hace mucha gracia, pese a haber sido yo mujer maltratada, no me hace ninguna gracia que a gente por la cara le pongan de lo que no son y veo que se hace. Se hace. Con ambos. Con ambos. Entonces sí creo que sea importante mencionar esto. Entonces, por eso se hereda el maltrato, amigui. ¿Cómo no se va a heredar? ¿Cómo no se va a heredar? Pues claro que se va a heredar, pero si tú estás acostumbrado a eso, ¿vale? Entonces, hoy en día se ha hecho eso de que, yo sé que está feo hablar de esto, pero es que hay que hablarlo porque es verdad. Se dice mucho del tema de custodias compartidas y cosas de esas. Perdonad que os diga, pero tener una custodia compartida cuando en la sala, vamos a decir, en la sala hay un trastornado / trastornada, eso es, vamos, eso es, yo no sé ni qué palabra, eso es una barbarie. Eso es como si tú sabes que está ahí Ted Bundy, ¿no? Ted Bundy, y tú vas, no, el Fisher, el Albert Fisher, ese se llamaba, creo que era Albert Fisher, ¿no? El que se comía a los niños. Ese. Tú imagínate que ese le dan a los niños a su cargo. Pues se los va a comer, vamos a ver, se los va a comer. ¿Qué quiere que haga? Entonces, para mí esto me parece una aberración lo que se está haciendo. En casos normales, de personas normales, me parece lo lógico, lo normal y lo sano, ¿vale? Cuando ambos progenitores o ambas familias, cuidado también con la familia, porque muchas veces acaban criando los niños abuelas, abuelos, tíos, tías, cuidado, mucho cuidado, ¿vale? Entonces, todo eso habría que verlo. Estamos frente a una personita que se está criando y que luego va a salir al mundo. Entonces, tú le tienes que dar las mejores condiciones. Las mejores condiciones. Entonces, a mí me parece una completa aberración lo que se está haciendo. Que sin mirar, sin analizar, si dos personas se están divorciando, por ejemplo, ¿vale? Es porque hay problemas. Cuando dos personas que se vinculan normal, dos personas normales, sus problemas, sus defectos, nadie es perfecto, pero dos personas con empatía y neurotípica se juntan, ¿vale? Pues se pueden desenamorar, se pueden acabar distanciando mentalmente también, o pueden, sí,
pero no van a ver estas cosas tan brutales que en caso chungo. Y tenemos que entender que muchísimos de los divorcios que hay es porque de pronto tú te das cuenta que tu cónyuge, hombre o mujer, está flipado de la cabeza. ¿Entiendes? Es decir, cuando tú te ves en una situación que dices, hostia, fruta, ¿qué es esto? Tú sales por pata, ¿me entiendes? Tú sales por pata, entonces ¿qué tienes que hacer? Pues divorciarte, lógicamente. O separarte, pero ya no son los matrimonios solo, las personas entre ellas pueden engendrar y estar en la misma situación aunque no haya papeles de por medio. Entonces, claro, ¿ahí qué hace? Pues ahí ahora se ha normalizado lo del tema de la custodia compartida, así, ¿vale? Por norma general, ya te digo, si por ejemplo en tu caso es diferente o lo que sea, pues entonces la tendrás tú, pero la tendrás tú por las condiciones en plan del tiempo que tú le puedas a lo mejor dar. No miran el tema psicológico, no. Y están mandando niños con trastornados y trastornadas. Pese en muchos casos a que hayan análisis. Yo he atendido gente, me acuerdo de un hombre que atendí, que estaba desesperado el pobre porque tenía, no sé si era un hijo, una hija creo, o un hijo, no me acuerdo, pero era un hombre y estaba desesperado porque, bueno, engendró con una loca, vamos, que estaba trastornadísima la tía y se enteró. ¿Habéis visto la película de la huérfana? Bueno, pues parecido, este hombre se enteró después de ya estar metido en toda la situación y haber criado y todo eso, que esa mujer había estado hasta en centros psiquiátricos y todo el rollo. Había salido en los juicios y tal, y aún así le dieron la custodia. Y una loca muy mal, que ha estado en psiquiátricos y todo, que es agresiva y se le va, me parece que también que era, pues está cuidando a una criaturita. Entonces, y he puesto el ejemplo de un hombre, para que se vea que no es, no pongo a uno sobre el otro, ¿vale? Pongo la salud mental sobre el trastorno mental, eso sí, pero no el género. ¿Qué más da que tenga una cosa que otra ahí abajo? Eso da igual, eso da igual. Lo que sí importa es el ejemplo que va a recibir la criatura, ¿vale? Eso sí. Entonces, para mí, que se estén dando alegremente la custodia o que se estén haciendo estas cosas, me parece, ya os digo, de locos. Me parece completamente de locos. Y me parece muy hipócrita. Me parece absolutamente hipócrita porque los que se encargan de organizar las cosas, a ver, la información le llega a todo el mundo, ¿vale? Entonces, que vayan a colegio o lo que sea, como por ejemplo yo viví, hablándote de que no hay que aceptar maltrato, todo el rollo, y luego permitirlo por otro lado, y no solo permitirlo, no solo permitirlo, sino lanzarlos a los niños a que sufran, porque es lo que se está haciendo, pues me parece descabellado, una aberración, me parece completamente hipócrita que se diga que se está intentando defender a víctimas. ¿De qué? Obligándoles a permanecer bajo el mismo techo con una llave echada. ¿Qué me estás contando? Es decir, ¿la gente no piensa o qué? ¿La gente no ve esto raro o qué? Claro que imaginaros, esto podemos llevarlo más lejos. Esto podemos llevarlo más lejos. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si de verdad se impidiera el maltrato y los malos ejemplos a la sociedad? ¿Qué pasa si realmente hubiera una protección frente a eso? A lo mejor mucha gente en las cárceles no estaría. Probablemente. Porque no se llegaría tan lejos nunca. Ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque no. Porque uno sabría dónde se está metiendo y no se metería porque las víctimas no somos estúpidos. Es que nos han engañado y no nos han dado la información. Entonces, ahí habría mucho menos movimiento también. Lógicamente, si esto se tiene en cuenta para los niños, pues a lo mejor también se tendría en cuenta de cara al poder, ¿no? A lo mejor también se regularía y entonces, pues no sé, a lo mejor no habría una persona con acceso
a destruir naciones dándole a un botoncito, ¿vale? Como ha podido pasar recientemente, ¿no? O sea, llevamos toda la vida que si la paloma de la paz, que si no a la guerra, que si esto, que si... Pero si es que esto pasa por el nivel de hipocresía que hay en la sociedad. O sea, hay un nivel de hipocresía brutal, es brutal. Y encima nos tratan como si fuéramos tontos, que es lo más gracioso. Cuando el maltrato sigue existiendo porque se permite y ya está. Ya está. Si ya sabemos cómo es la persona sin empatía, si ya sabemos lo que hace y si ya sabemos que hay que proteger al grosso de la sociedad de esos pendejos, ¿no? Si ya lo sabemos, pues nada, que sigan dándonos clines cuando vamos a consulta, pero sin firmar lo que realmente está pasando, ¿vale? Y sin que se regule. Eso es lo que está pasando. Entonces, hasta que no cuidemos nosotros el ejemplo, tenemos que enseñarle. Ya os digo, adaptado siempre a una edad, pero cuando las personitas ya tienen una edad, ¿vale? Ya son adultos, lo que sea, es que hay que explicarlo. Perfectamente, hasta los 25 años el cerebro tiene la plasticidad en todo su apogeo, ¿vale? Entonces, si a veces hay que esperar a que la personita cumpla los 18, pues muy bien se espera. Pero todavía ahí hay 7 años en los que se puede entender toda la situación que se ha estado sucediendo. ¿Para qué? Para que no se repita. Aunque sea a modo de módulo superior, no lo sé, pero yo creo que es súper importante. Es súper importante porque realmente la comprensión, el entendimiento y el saber lo que hay que hacer al respecto, tanto esa persona como sus descendientes, va a hacer que su árbol genealógico o que sus descendientes estén a salvo y digan no, ¿entiendes? Digan no, dos de espada, ¿vale? A las personas maltratadoras o a los trastornados y trastornadas. En todo, pero ya no como pareja, como amigos, como colegas, compañeros, como todo, como todo. Es decir, cuando todo esto se entienda perfectamente, igual que hoy en día se tiene muy claro que lo suyo es tener relaciones con protección, relaciones sexuales, por ejemplo, con protección, pues el día de mañana, y eso uno lo tiene, sabe, lo sabe. O que si va a coger el coche no se conduce, que si no se bebe, la dislexia se me ha liado ahí. Bueno, que si vas a coger el coche no hay que beber, ¿vale? Todo eso uno lo tiene muy integrado ya, ¿no? ¿Por qué? Porque desde chiquitito vemos hasta anuncios. Entonces, cuando esté muy integrado todo lo que no hay que permitir y todo lo que realmente hace pupa, que es que lo único que hace falta es que se le enseñe a las personitas, oye, si te sientes mal por ahí no es. Simplemente, no es cuestión de mira esto es maltrato. No, es, oye, ¿te sientes bien o te sientes mal? Tu intuición, a ti tu cuerpo te habla. Entonces, ¿te sientes bien? ¿Te sientes mal? Cuando enseñen eso a la gente, ya está. Ya está. Es decir, a la primera que te sientes mal te da el piro. Lógicamente que seguirá habiendo gente chunga que yo qué sé, pues te coge en la calle o bueno, pues sí, pero bueno, no me vaya a negar que esto daría un cambio brutal. ¿Por qué? Porque no se estaría acostumbrando a las generaciones futuras a que ciertas acciones que vienen de la inestabilidad emocional o de la carencia emocional directamente son normales. ¿Por qué no? Nada de eso es normal, ¿vale? Hasta que no empecemos a entender eso y a implementarlo en el mundo, veo un poco difícil que el mundo cambie, sinceramente, porque nadie va a entender la realidad. Y entonces se va a seguir produciendo maltrato, se va a seguir recibiendo maltrato y nadie va a hacer nada al respecto porque no se ha regulado estos tipos de maltrato. Para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos, hasta para animales y plantas. Pero bueno, el caso, amigui, que ahí lo dejo, ¿vale? Os mando un besito muy grande. Namaste, que os quiero un montón y nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Besito. Hasta luego.